Hola, buenos días, bienvenidos al canal. En esta ocasión de lo que vamos a hablar va a ser de infecciones y sobre todo en relación a pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos se incluyen tanto los pacientes con cáncer de sangre, lo que comúnmente se llama cáncer de sangre, ¿no? Las leucemias o los linfomas, y también los que se denomina también tumores sólidos, ¿no? Que serían los típicos tumores, neoplasias, cánceres, pues cáncer de colon, cáncer de pulmón, ese tipo de cánceres. Vamos a hablar en concreto de la infección, y esto es en relación a un paciente que tuve que atender recientemente, que la evolución no fue ni mucho menos la que quisimos, y en relación a eso pues hemos estado revisando un poco, el tema, porque bueno, pues siempre los casos así que van un poco peor de lo que uno quiere, pues al final siempre son una motivación para seguir estudiando y seguir repasando. Bien, como es un tema así un poco desconocido, o al menos la forma en la que yo creo que llega a la población general no es precisamente la más adecuada, podemos ir metiéndonos un poco en el tema y presentar pues, los diferentes conceptos que hacen referencia a lo que son las infecciones graves, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce lo que es el tema, lo que es una infección, ¿no? Que todo el mundo ha tenido alguna en algún momento y pues bueno, pueden ser originadas por diversos microorganismos. Hay veces que incluso saber si un paciente tiene infección puede ser complicado, especialmente los pacientes graves, porque hay veces que simplemente detectamos el germen pero no tenemos tan claro que esté ocasionando problemas a nivel local. Bueno, eso básicamente sería lo que es una infección. Sepsis es cuando esta infección empieza a tener, por decirlo así, de una manera muy simplona, empieza a tener algo de repercusión orgánica que se sale de lo que es el órgano o el tejido, es decir, la zona en la que está produciendo la infección. Por ejemplo, uno puede tener una herida infectada y que solamente le duela en la zona de la herida. Si esta zona de la herida acaba teniendo una repercusión sistémica, es decir, en todo el organismo, debido a que se produce una disregulación del sistema de la respuesta inmune debido a la infección, es decir, que tu propio cuerpo responde de una manera disregulada, generalmente excesiva, al patógeno, pues lo que se produce es la sepsis y la repercusión sistémica. Esta repercusión sistémica pues, puede ser de diferentes maneras, pero digamos que las tres que son claves o que son fundamentales es la afectación hemodinámica, es decir, que tengas la tensión más baja, afectación respiratoria, normalmente que se manifiesta con aumento del trabajo respiratorio, es decir, falta de aire, y muchas veces pues bueno, en algunas ocasiones, sobre todo cuanto más grave cuanta menos reserva tiene el paciente, por decirlo así, con deterioro neurológico, es decir, te quedas adormiladillo, te quedas como una situación un poco, pues no estás completamente despierto. Si esto sigue progresando y empiezan a aparecer una afectación clara, es decir, ya no es que en algún momento tengas la tensión un pelín más baja y se recupere enseguida, sino que de manera sistemática tienes la tensión muy baja y empieza a dar la cara en algunos parámetros analíticos, o empezamos a ver algún tipo de disfunción que ya empieza a afectar a los órganos, entonces es cuando se habla de shock séptico, es decir, digamos que la infección es localizado, la sepsis es cuando se sistematiza y el shock séptico es cuando se empieza a tener pues, una repercusión en órganos a distancia. Si esta repercusión se mantiene en el tiempo y los órganos se dice que fracasa, que no es que esté en una zona de penumbra de si ponemos el tratamiento correcto podemos revertir toda esta situación, es decir, pues ya sea por el germen, por la cantidad de inóculo o porque se ha detectado tarde o el paciente viene tarde, pues al final se puede establecer una situación en la que no se produce orina, en la que los pulmones son incapaces de hacer de manera eficiente
pues su función, que básicamente es oxigenar y eliminar CO2, la tensión no puede funcionar bien, el corazón se contrae con menos fuerza, uno está completamente dormido, pues todo eso es lo que se llama fracaso multiorgánico, y es cuando los órganos vemos que claramente están fracasando. Esta situación obviamente sigue teniendo tratamiento, pero cada vez nos vamos acercando más a lo que vemos ahí abajo, que es el éxito, es decir, el fallecimiento del paciente. El fracaso multiorgánico básicamente es el estado más grave premortem, por decirlo así, y es cuanto más tarde pillemos a la infección en todo lo que es su espectro, más difícil es tener un buen resultado, ¿no? Es decir, una recuperación óptima del paciente y con poca comorbilidad, es decir, con pocas secuelas. Bien, ¿y qué es lo que sabemos de la sepsis, el shock séptico y todo esto? Pues bien, lo que sabemos es que va a más, y esto se debe pues que cada vez las personas viven más años, y se sabe que una de las cosas que ocurre es que cuanto más edad tienen, más fácil es desarrollar sepsis o shock séptico. El hecho de que los pacientes tengan patologías crónicas, es decir, son pacientes que tienen mucha menos reserva fisiológica, y su corazón pues claudica antes, o con la toma de muchos medicamentos pues también no se puede compensar la situación de sepsis, o pues si yo que sé, si una persona fuma mucho y tiene patología en los bronquios, pues esa persona va a tener un deterioro respiratorio antes, en fin, pues multitud de enfermedades que se van acumulando, y esto es como un coche que va acumulando, por decirlo así, eh, eh, problemas, y al final en algún momento pues te puede dejar, por decirlo así, tirado y que necesite ir a reparación, ¿no? También cada vez pues la medicina pues, ofrece más tratamientos, muchos de ellos son vía procedimental, ya sea cirugía o mediante catéteres, y todos estos procedimientos pues de alguna manera pues alteran las barreras de defensa y pueden favorecer la infección, y cada vez hacemos más, así que es más frecuente que tengamos más sepsis por este tipo de causa. Cada vez hacemos también tratamientos más agresivos. Parte del desarrollo de los medicamentos es para intentar controlar pues expresiones de una enfermedad que sean muy graves, ¿no? Y eso obliga pues obviamente a tener tratamientos más agresivos, tratamientos que bloquean pues cierta vía celular, o tratamientos que, como la quimioterapia, pues que son muy agresivos, que básicamente depleccionan el sistema inmune, ¿no? Y obviamente, pues también, obviamente, que va de esto el tema, cada vez hay más pacientes con cáncer, cada vez el cáncer no vamos a decir que se encuentre curado, ni mucho menos, pero se encuentra más cronificado, cada vez los pacientes están más tiempo con cáncer, y es una enfermedad, por decirlo así, debilitante, y que puede favorecer las infecciones. Y aparte de todo esto, pues también pues cada vez hay más enfermedades en donde se sabe que existe una disregulación inmune que causa la enfermedad, y por eso se utilizan fármacos inmunosupresores para controlar esa inflamación que produce la enfermedad. Todo esto al final lo que traduce es que pues exista pues más cáncer, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Perdón, más cáncer, más infecciones, más sepsis. Por otro lado, vemos que la mortalidad está bajando, que es el cuadro de abajo, y esto pues se debe a que cada vez somos más proactivos tratando las infecciones, cada vez intentamos ser más precoces, y obviamente porque vamos desarrollando conocimiento de cómo tratar estas infecciones. Así que bueno, a pesar de tener más casos, digamos que proporcionalmente pues parece que lo estamos haciendo mejor. Bien, y el tema lo queríamos centrar en los pacientes oncológicos, ¿no? Y es que los pacientes oncológicos son un tipo de pacientes especiales. Tienen 10 veces más episodios de sepsis que los pacientes no oncológicos, suponen un sexto de los casos de sepsis que se registran a nivel hospitalario. Esto, bueno, seguro que no es en todos los países, pero bueno, sí, posiblemente se parezca o sea lo que acontece en los países, por decirlo así, desarrollados. Supone un 10% de la mortalidad de los pacientes oncológicos, es decir, los pacientes oncológicos pueden morir por el propio cáncer o por otras razones, pues sangrados, trombosis, infecciones, ¿no? Y en este caso pues suponen el 10% de las muertes del total de los pacientes oncológicos, y se
calcula que los pacientes oncológicos tienen un exceso de mortalidad del 30% respecto a los no oncológicos. Es decir, ya nos está hablando de que, pues todo esto ya nos está hablando de que hay algo en los pacientes oncológicos que hace que pues, sean más propensos a tener las infecciones y que vayan peor. Esto es así y si nos recordamos la mortalidad de antes, si podemos pasar el vídeo para atrás, pues lo que vemos, ¿no?, es que cuando un paciente oncológico tiene sepsis, ya eso simplemente es una mortalidad del 20%, 1 de cada 5, mientras que si el paciente alcanza el condicionante de poderlo categorizar como subséptico, la mortalidad es del 40%. Especialmente esto ocurre más cuando la infección es una neumonía, que la gente se piensa que las neumonías son cosas así muy, muy benignas, pero no. Quizá ahora la gente está un poco más concienciada con el COVID, pero las neumonías siempre se han llamado como el asesino silencioso, y las bacteriemias, ¿no? Y en las bacteriemias es cuando el germen, que puede estar localizado en un tejido, es capaz de pasar a sangre, ¿vale? Es decir, es cuando localizamos al germen en la sangre. Y bien, lo que cabría preguntarse es por qué ocurre esto en los pacientes oncológicos, ¿no? ¿Por qué tienen este riesgo extra de sufrir infecciones? Pues bueno, es un conjunto de cosas que les ocurren, ¿no? Quizá la primera que vamos a ver se va a entender mejor después, que es la inmunosupresión relacionada con la sepsis y que obviamente altera la respuesta inmune, pero esta la vamos a tratar más tardíamente. La impropia inmunosupresión relacionada con el cáncer, que es multifactorial, y uno de los aspectos fundamentales que induce esta inmunosupresión relacionada con el cáncer son los tratamientos oncológicos. Los tratamientos oncológicos al final lo que hacen es una disminución de las defensas, básicamente depleccionan, te vacían cuando dan quimioterapia bueno, no todas, pero algunas, muchas de ellas sí, te pueden disminuir las defensas, prácticamente que te quedes sin defensas y entonces a poco inóculo del germen que tengas, pues se va a acampar a sus anchas y pues eso les otorga muchos riesgos, como no tener defensas en un país. Aparte de esto, la respuesta, cuando puedan articular una respuesta inmune contra los gérmenes invasores, pues no va a ser tan eficiente, va a ser peor. Y aparte de todo esto, aparte de tener pocas defensas y que las pocas defensas que tengamos o menores defensas que tengamos se van a articular peor, aparte digamos que están como las puertas abiertas, porque muchas veces los tipos de fármacos más potentes lo que producen es una afectación de las mucosas de defensa. Básicamente se produce como todo el intestino, como por ejemplo, haciendo muy simplista, muy simplista, nos sirven de defensa, pero digamos que se crean como una especie de gretillas, por decirlo así, o heriditas, por las que los gérmenes son capaces de entrar. Y obviamente esto lo que básicamente, si hacemos un ejemplo de batalla, sería como tener un castillo con las puertas abiertas, ¿no? O sea, tenemos un castillo básicamente con las puertas abiertas, en donde encima tenemos pocas defensas y las pocas defensas que tenemos están incomunicadas. Básicamente ese sería como el símil. Y todo esto encima acontece pues, en los pacientes oncológicos que están debilitados por la enfermedad, que muchas veces están malnutridos, que muchas veces tienen otras enfermedades, que ya llevan un tiempo arrastrando todo eso, a los que se les somete pues, a procedimientos que también vulneran las situaciones de defensa, que llevan catéteres, que llevan sondas, en fin, un conjunto de cosas que hacen que las defensas sean mucho menores en alguien que no tiene prácticamente defensas. Y todo esto explica lo previo. Y bien, antes hablaba de la inmunosupresión relacionada con la sepsis, ¿no? Pues bien, ahora lo que quiero es que prestemos atención a esto. Recordemos, la sepsis es un espectro más grave de lo que es una infección cuando se sistematiza, y lo que va ocurriendo es que la infección pues intenta para movilizar las defensas, por decirlo así. Nosotros lo que hacemos mediante lo que se llama la inflamación, ¿vale?
Entonces, para combatir la infección, nosotros lo que hacemos es como una fase hiperinflamatoria, ¿vale? Eso es como cuando en la guerra están todos con las bombas. Eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre después de las bombas? Básicamente que te encuentras que todo está derruido, ¿vale? Y ya aquí lo que viene es lo que le pase lo siguiente, pues al país, a la nación o a lo que sea que estemos hablando, ¿no? Que se pueden reconstituir o que al final pues puede que que quede todo fatal y que la gente huya de ahí y dejen ese territorio desolado. No sé, nos podemos imaginar una ciudad que dejan completamente destrozada, que sería la fase hiperinflamatoria, y al final dices, pues mira, esto ni reconstruirlo ni nada, lo dejamos y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta primera fase nosotros tenemos tanto la inflamación es una combinación de una fase hiperinflamatoria, que serían como, por decirlo así, como las bombas, y una fase hipoinflamatoria, que es un poco como ya lo que queda después del reconocimiento de todo esto. Pero que cuando llegamos a la fase hipoinflamatoria no tenemos defensas, digamos que las hemos perdido en la fase previa. Entonces nosotros inicialmente tenemos esta fase proinflamatoria y luego tenemos una fase antiinflamatoria, que sería una fase como de intentar reconstruir un poco todo, ¿vale? Entonces, en esta fase proinflamatoria es cuando se produce la sepsis, el shock séptico y el fracaso multiorgánico. Esta es la parte. Así que casi todo, digamos, nos lo jugamos aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo el conocimiento se ha desarrollado en esta fase, porque antes los pacientes fallecían en esta fase. Y ahora el conocimiento empieza a desarrollar mucho más esta fase. ¿Por qué? Porque ahora no son tanto los pacientes que fallecen aquí, son los pacientes que sobreviven. Es decir, por decirlo así, ganamos la guerra al germen en muchas ocasiones, pero lo que no queda es que tenemos al paciente, el pobre, totalmente destruido. Y si antes ya no tenía, antes imaginémonos el paciente oncológico que ya viene con pocas defensas, que se articulan mal, que encima lo tenemos con catéteres, con vías y tiene encima problemas con las puertas de entrada, es decir, tiene la mucositis, que es como se llama, pues al final nos encontramos que esta fase, pues más bien a lo que tendemos es a esto, ¿no? Y aunque aquí el riesgo es que si esta fase hiperinflamatoria es muy exagerada, pues al final tenemos sepsis, shock séptico y fracaso multiorgánico, incluso fallecimiento, ¿vale? La fase antiinflamatoria, como no tenemos defensas y es muy larga y una defensa que ya tenemos fastidiada, pues al final lo que ocurre es que tenemos reinfecciones, hasta que al final intentamos llegar a lo que se llama la homeostasis inmune, que es básicamente volver a estar en equilibrio con nosotros mismos. Entonces, esta es la fase que también, aunque puedan salir inicialmente los pacientes oncológicos de esta fase, al final esta fase de cronificación, de reinfección, es lo que acaba machacándoles también muchas veces. En fin, y esto es un poco la lista que nos tenemos que estudiar siempre los estudiantes de medicina o los médicos y toda nuestra vida, que son los diferentes gérmenes, ¿no? Yo creo que un poco los más interesantes son estos, son estos de aquí arriba, pero bueno, también se incluyen los hongos, se incluyen muchos virus, ¿no? Y quizá lo más interesante, en que esto ya se sale un poco de la divulgación, pues tener en cuenta que aparte de la Escherichia coli y las enterobacterias, pues las Klebsiellas, las Pseudomonas y la Acinetobacter pues son bastante frecuentes, sin más. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros hemos dicho que nuestra fase inflamatoria inicial pues sería esta, ¿no? Y lo que va ocurriendo, ¿no? Es que nosotros tenemos una infección que debuta con fiebre, que tenemos que localizar un foco y vemos alteraciones analíticas leves de, bueno, pues sí, todo sugiere que lo que tienes es una infección. ¿Qué es lo que ocurre? Que conforme va aumentando la inflamación, esta infección ya empieza a tener repercusión sistémica, lo llamamos sepsis, pues más probable que puedas tener incluso mucha más temperatura, ya no es 38, es a lo mejor 39 muchos. La afectación circulatoria empieza a darse, estás con el pulso más acelerado, las tensiones ya, pues a lo mejor alguien que suele ser hipertenso pues está con tensiones pues más normales, incluso a veces en algún momento bajitas, empiezas a respirar peor, empiezas a quedarte más dormido, como ya lo habíamos explicado, ¿no?
Y luego ya, si seguimos progresando, esto es un poco lo mismo que previamente, el shock séptico, ¿no? Que aquí ya empieza a aparecer la afectación de órganos a distancia y aquí el tratamiento ya empieza a ser la necesidad de máquinas en algunos casos, ¿no? Aquí era simplemente poner antibiótico, aquí poner pues antibiótico, muchas veces sueros, y en algún momento valorar si se tiene que hacer algo para controlar el foco de la infección, ¿vale? Esto ya lo explicaremos en otro vídeo. Y aquí ya el tratamiento es todo lo previo, ¿no? El antibiótico, los sueros, el control del sitio de la infección y la necesidad de instalar máquinas. ¿Qué es lo que ocurre en el shock séptico? Que a veces puede ser una máquina y ya está, ¿no? Muchas veces pues es simplemente que necesitas una bomba de infusión, vamos a llamar a eso máquina, para administrar fármacos para poner la tensión en su sitio, porque si no, pues se queda muy mal, ¿no? Y ya si esto sigue progresando y la inflamación sigue progresando, al final lo que se instaura es lo que se llama fracaso multiorgánico, ¿no? Con necesidad de muchas máquinas que pueden ser pues un respirador, porque respiras muy mal, una máquina de diálisis, una máquina para pues, la tensión, en fin, lo que haga falta. ¿Qué es lo que ocurre? Que no todos los pacientes tienen eso. Hay pacientes que, ya sea por el germen, sea menos agresivo, ya sea porque la cantidad de inóculo que tiene es menor, ya sea porque sus defensas son mejores, ya sea porque se ha puesto el tratamiento mejor, sea por lo que sea, su respuesta es más bien así, ¿no? Y al final pues acaban teniendo, pues no acaban desarrollando todo. Y hay otros pacientes que su respuesta es más bien así. Y esto, ahí hay una idiosincrasia, porque allí pues es el paciente, es el sistema sanitario, son los genes del paciente, es el germen que te toca, porque hay gérmenes que son muy difíciles de tratar, pero que no son por decirlo así, agresivos, son más indolentes, más poquito a poco, y luego hay gérmenes que son súper sensibles al tratamiento, que tú les pones prácticamente cualquier antibiótico y los matas, pero que son súper agresivos. O sea, es decir, sería difícil tener un germen súper agresivo y súper resistente, por decirlo así de alguna manera. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Ya vamos entendiendo mucho mejor todo esto y lo que ocurre es que al final pues hay una interacción entre el paciente, el sistema sanitario y los diferentes microorganismos. Y el problema es que nuestros pacientes oncológicos pues se suelen decantar por tener una fase inflamatoria muchísimo más exagerada, que incluso pueden estar más tiempo en esa fase exagerada, y luego tener una disfunción del sistema inmune pues más prolongada. No obstante, pues eso no nos tiene que hacer, por decirlo así, rendirnos, y tenemos que pues intentar ayudarles en todo lo que podamos. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Tampoco quería ser mucho más largo. Desarrollaré más estas temáticas que yo creo que son interesantes. Y nada, pues poquito más que contaros. Espero que os haya gustado. Y si así ha sido, pues nada, me lo hacéis saber en los comentarios o como buenamente creáis. Un saludo y hasta otra.